tal cual. Pero sí es cierto que hoy hay universidades que por ahí tienen un poco más de renombre. Y que es más cool por ahí estudiar en una universidad privada que estudiar en una pública. Eso sí, de todas formas yo reitero, Cris, yo recontrabanco la educación pública, toda mi carrera, salvo el máster, lo hice en educación pública y recontra apoyo a eso, porque me parece que además también hay que valorarlo y hay que mantenerlo en el pedestal de que Argentina tiene esa posibilidad. No, totalmente. Yo, Gratuitamente. a ver, estoy de acuerdo con vos, pero tampoco de caerle a las universidades privadas, porque me parece que hoy en día están en un nivel muy parejo, más allá del prestigio Sí, que se supo ganar la UBA, ¿no? sí, claro. Así que aquellos que puedan pagar una universidad privada, está perfecto que vayan. Total, No van a totalmente. ser peor personas, porque viste que hay sectores que dicen, no, si estudiás, sos un cheto, si estudiás en una privada y no tiene el mismo valor que en una pública. Me parece que hoy tiene el mismo valor y después, en el campo, en el trabajo, es donde se va a ver el desempeño, lo que aprendiste, lo que aplicaste y ese valor agregado que es el valor que tiene que tener cada uno. Como se dice en Cañuela, los pingos se ven en la cancha. Claro, claro, totalmente. Es así. Bueno, ya tenemos a nuestro primer entrevistado de cómo es posible y vamos a hablar, si te parece, un poquito de la salud y cómo está todo. Dale. ¿Cómo no? Estamos saludando. ¿Qué tal? Enio, ¿cómo estás? Enio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Abigail Lasalle y Cristian Romero, nuevamente te estamos saludando. Muchísimas gracias por estar, Enio. Hola Cristian, Abigail, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, a ver, venimos de unos días medio raros porque venimos del fin de semana largo, donde por ahí los conteos de casos no fueron tantos. Nos sorprendimos ayer con la cantidad de muertos y demás, pero más o menos estamos en la misma situación o el mismo nivel, si se quiere, de lo que veníamos semanas atrás. ¿Eso es bueno o todavía Sí, estamos... mira, sí, es verdad, el diagnóstico que vos haces es un poco lo que estamos viendo. Venimos con una estabilización de los casos. Nosotros teníamos dos proyecciones en la provincia, un escenario más pesimista que era pensando que los casos podían llegar a acelerar, ¿no? Y eso, si hubiera pasado eso, al día de hoy estaríamos con una situación de colapso del sistema de salud. Y la otra proyección que teníamos, un escenario un poco más optimista, que planteaba que la velocidad de los casos seguiría igual. Y ese fue el escenario que empezó la proyección que hicimos, cuando empezamos a ver la curva real, empezaba a empalmar con ese escenario más optimista. En ese escenario nos daba que para fines ahora del mes llegaríamos a un 90% de ocupación de camas. Pero ahora nos aparece un tercer escenario que es el que tenemos que empezar a analizar, que parece que la velocidad no solo se mantiene constante, sino que desaceleró. Parecería, no puedo decir que es así todavía, porque como vos decís, tuvimos un fin de semana largo, eso impacta en los datos, entonces uno tiene que esperar unos días para ver el registro por fecha de síntomas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar un poco, pero ya vamos a empezar a proyectar ese escenario que sería bajando la velocidad de los casos, ¿no? Cómo estaríamos en términos de saturación de servicios. Esperemos que sea así, que efectivamente cuando empecemos a mirar los datos haya bajado la velocidad, estemos en una situación de meseta y ojalá que de seguir esa meseta que empiece a bajar todo lo que queremos que empiece a pasar, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa los fines de semana con esa diferencia de carga de datos que hay en comparación a la semana? En una Sí, época, digamos, de pandemia en donde me parece que no hay que aflojarle, ¿no? Ni siquiera con la carga de datos. sí, no, el tema no es solo la carga de datos, son los laboratorios, ¿no? Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, logramos llegar a tener 43 laboratorios, si no estoy equivocado. Miro acá al costado que me corrijan. 45 me corrigen. Ya estamos en 45 laboratorios que están trabajando a full todos los días, pero algunos laboratorios, nosotros por más que reforzamos el plantel de los hospitales, algunos laboratorios que por ahí durante la semana tienen la condición de hacer 200, 300 test durante el día, en el fin de semana tienen condición de hacer 100, 150, entonces baja la capacidad que tienen los laboratorios de diagnosticar, porque la gente también está estresada, está cansada y no conseguimos más tantos bioquímicos. Los bioquímicos que tenían dando vuelta ya la tenemos adentro del sistema, pero no hay más gente formada en biología molecular para hacer esos análisis. Y la gente el fin de semana le tenemos que dar algún descanso
porque si no, no van a estar, porque se van a enfermar, porque no dan más la cabeza, ¿no? Entonces, algo que es inevitable que hagamos menos testeos el fin de semana, porque es un trabajo que todavía necesita mucho de la mano de obra. Es un proceso que tiene una parte muy artesanal. Nosotros estamos desarrollando con el CONICET una automatización de parte del proceso. Tenemos resultados muy positivos. Creo que por ahí el mes que viene ya vamos a tener eso en mayor escala, pero hoy por hoy es muy artesanal y dependemos del laburo de esos bioquímicos. Eño, tengo otra consultita. El tema de la ocupación de camas. Si bien venimos manejando buenos datos, si se quiere, tanto a nivel nacional como también en el AMBA, de todas maneras hay algunos lugares que ya están hablando que tienen el 97, 98%, algunos casi el 100% de ocupación. En esos sistemas, ¿se está trabajando para poner más camas? Y si se está trabajando para poner más camas, ¿hay profesionales para que los puedan cubrir? Sí, no da para poner más camas si no hay profesionales. Nosotros expandimos a un 120% las camas de cuidados intensivos, ¿no? Tomamos como criterio para eso reforzar más en los municipios con mayor densidad demográfica, los municipios del primer cordón, y ya estamos en una etapa donde seguimos sumando profesionales a esas camas, pero ¿qué pasa? Ya no hay más terapistas, ya no hay tantos enfermeros más formados en terapia. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es algunos cirujanos, ¿no?, que tienen alguna práctica porque hicieran guardias, ¿no?, se terminaran capacitando un poco más en cuestiones cotidianas de la terapia, como la intubación, el control de los parámetros del paciente, y se reconvertiran en terapistas. O sea, estamos en esa etapa donde médicos con otras especialidades, ¿no?, con una capacitación mínima y sumándose a un equipo, ya se está haciendo cargo de operar esas camas de terapia. Entonces, estamos ya casi un límite de la posibilidad de expansión, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos alguna otra cama todavía para reconvertir. Hace 2 semanas, por ejemplo, nosotros empezamos a reconvertir camas de terapia infantiles para poder recibir adultos también, ¿no? Todo el esfuerzo que se podía hacer para expandir el sistema fue hecho. Capaz que ahora podemos tener alguna otra cama habilitada, pero básicamente lo que tenemos es eso, no vamos a expandir mucho más. Un poco por eso, podemos poner camas, pero después hay que estar las bocas de oxígeno, después hay que tener los enfermeros, después hay que tener los médicos, y eso es un recurso que ya está en su límite. No sé si estás al tanto o por ahí es más tema municipios, pero los centros de aislamiento, esos que veíamos llenos de camas, pero no para casos de terapia intensiva, ¿en qué capacidad están hoy en día, sabes? Sí, mira, tengo el dato. Igualmente está muy baja la capacidad, porque ahí es interesante la pregunta. Uy, para que tengo que ver en la otra computadora si logro ver el dato. Si me bancan, uy, no, se apagó en todas las computadoras. Eso también concentra mucho en el municipio, ¿no? Más que en la Sí, la provincia también mayoría de interviene esos mucho el centros municipio. son centros municipales. Nosotros desde la provincia tenemos Tecnópolis, que tiene más o menos 2.000 camas disponibles. Pero ¿qué pasa? Hay una adhesión muy baja a esos centros de aislamiento, porque, a ver, porque en realidad nadie quiere estar aislado fuera de su casa. Ese es un gran problema. Nosotros pusimos, por lo menos el provincial, que es el que tenemos mayor injerencia, pusimos las camas, pusimos buenas condiciones. Tecnópolis tiene cine, tiene cosas, digamos, para que la persona se pueda sentir cómoda, pero pusimos eso también en el decreto que hizo el gobernador, de un incentivo financiero para que la persona que esté aislada en esos centros, ¿no?, tenga una compensación económica. Igual te miro acá, mira, nosotros tenemos acá registrado en nuestro sistema 7.830 camas. Esas son las camas que nosotros fuimos a ver, que están habilitadas, que están en condiciones. Y ocupadas tenemos 510. O sea, claramente es una situación que está, nada, no logramos todavía, aún eso, aún con incentivo económico, aún que tratando de que el lugar sea cómodo, hacer con que la gente adhiera a ese tipo de aislamiento, que es fundamental, pero tampoco es una cuestión de que podemos llevar de prepo a la gente. O sea, no es una cárcel, no es algo que podemos, la persona que tuvo COVID
no cometió un crimen, no cometió ningún delito, y nosotros no podemos obligarla a ir a esos centros, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eso, tratar de que el centro fuera un lugar cómodo, fuera un lugar donde la persona se sintiera bien, que tuviera una compensación económica, pero bueno, igual la adherencia está muy baja y no encontramos la vuelta para hacer con que la gente adhiera. Yo creo que las imágenes que hubo por ahí en algunos lugares en el Costa Salguero o algunas que hubo en el Hospital de Clínica jugaron muy en contra, como que la gente asoció eso a un lugar de maltrato, de delito, y la verdad es que entendemos que eso fue algo esporádico, que en la ciudad pasó, pero fue muy puntual, y que en la provincia no ha pasado en los lugares que tenemos. Pero bueno, es muy difícil eso. Eño, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sacando el AMBA, diríamos, ya llegando al tercer, empezando por el tercero, el cuarto cordón de la provincia, ¿cómo está la situación? Porque hay lugares o localidades que están muy pegaditas al comienzo del AMBA, si se quiere. En esos lugares, ¿qué se está haciendo? Sí, mira, ahí en el tercer cordón todavía es una situación muy parecida con el interior de la provincia. De hecho, se encuentran focos aislados y nosotros empezamos a, por ahí, pensar que el detectar tuviera epidemiológicamente un efecto más grande en esos lugares y empezamos a trabajar más con esos municipios. El interior, por más que siga una situación controlable, empezó a aumentar los casos también en el interior, empezó a haber, había en un momento cerca de 60 municipios que no tenían casos registrados y eso cada vez es menos, ya tenemos focos en casi todos los municipios controlables, pero eso nos indica también el problema de bajar la guardia, de relajar, de fíjate que la mayoría de los municipios del interior está en fase 4 o 5, o sea, cuando uno hace esa discusión, la ciudad de Buenos Aires y la provincia tiene cualquier cantidad de municipios en fase 5 que tiene mucho más aperturas que la ciudad de Buenos Aires. Y lo que estamos viendo en esos municipios es que la gente se relaja y termina dejando la protección, el tapaboca, termina reuniéndose en lugares cerrados. Y ahí es donde van apareciendo los brotes. Todo eso que por ahí se plantea más que nada desde Nación, de evitar el tema de los encuentros familiares, los festejos. En lo que es conurbano seguramente pasa, pero no es lo que marca la tendencia en la pandemia. En el interior sí, ese tipo de encuentros, del asadito de la familia, de festejo de cumpleaños, del baby shower, ¿no? Todo eso son cuestiones que terminan impactando en el interior de la provincia y asociamos a eso, al no tener tantos casos, al por ahí ver la pandemia por la tele, la gente termina relajándose y la verdad que no estamos todavía para relajamiento, desafortunadamente, ¿no? Pero hay que seguir cuidándonos. Total. Por último, Enio, el tema hisopados. ¿Cómo estamos con el suministro de hisopados? Porque hay mucha gente que dice tuve que llamar 3, 4 veces porque no venían. ¿Hay faltante para hacer los estudios o estamos bien en ese sentido? No, faltantes no hay, siempre estamos al límite porque imagínate, nosotros empezamos... Perdón, o se está hisopando menos, también puede ser. Perdón, no, se está hisopando cada vez más. Después está la cuestión de que el municipio está a cargo en la provincia de Buenos Aires, en la gestión anterior, se armó el sistema de emergencia, el SAME, ¿no? Como el que está en Capital. Sí. Y el SAME es un sistema que es municipal, que depende de los municipios. La provincia mandaba las ambulancias y los municipios hacían cargo de ese sistema. Nosotros lo que estamos viendo es que ese es un sistema que cuando vos municipalizás generás mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque hay municipios que tienen muchos recursos y logra funcionar el SAME. Hay otros municipios que tienen menos recursos que no logran, te digo, poner la nafta en la ambulancia. O sea, entonces genera mucha desigualdad y estamos un poco padeciendo eso, dependiendo del municipio. El SAME llega, ¿no? Para poder hacer los hisopados, dependiendo del municipio, tarda, ¿no? Va mucho también de la población del municipio. Entonces el tema de la demora por ahí de la ambulancia para acercar, para el hisopado, es una. También está la posibilidad de la persona ir a la guardia, ¿no? Esa es otra posibilidad, si la persona tiene manera de manejarse con su auto, ¿no? Con su vehículo, puede ir a la guardia. Pero en términos de hisopado estamos haciendo en promedio 10.000 por día. El viernes pasado tuvimos un récord que hicimos más de 11.000 hisopados. Para que tengan una idea, Corea, ¿no?
que tuvo una estrategia muy exitosa y que hizo muchos testeos, hacía 15.000 hisopados por día en una población de más de 50 millones de habitantes. Nosotros estamos haciendo 10.000 en una población de la provincia, si se quiere, de 17 millones, pero sabemos que está concentrada en el AMBA, está concentrada en los 9 millones que viven en el AMBA. Entonces es un esfuerzo, por eso vinculo a lo que preguntaba el laboratorio. Imagínense los laboratorios de la provincia haciendo 10.000 testeos de PCR por día, es algo impensado. Por eso los trabajadores también están como muy cansados, muy estresados, y yo creo que por eso la campaña también, la campaña también que se hizo el lunes contra la marcha esa anticuarentena, ponía el foco en los trabajadores de la salud, porque la verdad, más allá de las personas que padecen la enfermedad, que pierden un familiar, ¿no? Que es un angustia, un daño que no es fácil reparar, el daño que está produciendo los trabajadores de la salud, toda esa carga de trabajo también, vamos a tener que analizar a futuro, porque la verdad que nunca se trabajó a ese nivel de exigencia, ¿no? Y digo, los médicos, los enfermeros, pero la gente de los laboratorios también. Sí, bueno, sabemos que tenés otro compromiso ahora en un ratito, pero haciendo hincapié en lo que vos decías, Señor, se vio en las redes sociales los comentarios que había por las marchas del lunes y por ahí fotos o videos, los mismos comentarios de la gente diciendo es una barbaridad, hay que pensar en el personal de salud que está realmente cansado, agotado, muy tensionado, y como que nadie se pone en esos zapatos, ¿no? Que eso es lo que hace falta un poco. Y es un poco de empatía, ¿no? Yo creo que Claro. vamos a construir una sociedad mejor si nos podemos solidarizar con las personas que, aunque sea momentáneamente, están pasando situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una sociedad mejor si logramos generar ese tipo de empatía. Yo creo que es eso lo que se pide. Pero bueno, también lo de la marcha fue una minoría. Entendemos que la mayoría de la gente entiende lo que estamos pasando, está empatizada y se está cuidando, ¿no? Yo creo que también no ver solo lo negativo, sino que ver que, bueno, hay una gran mayoría de los argentinos y de los bonaerenses, de los porteños, que por lo general se están cuidando y están cuidando a los demás, ¿no? Total. Bien, Ennio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer hablar con vos, como siempre. Gracias a ustedes, el placer es todo mío. Un abrazo. Está bueno, hasta Hasta luego. luego. Estábamos hablando con Ennio García, Cris, y la verdad que me quedo con eso que decía sobre la marcha, ¿no? Y mientras él hablaba, yo trataba de hacer memoria y decía, qué loco, cómo por ahí nosotros nos dejamos llevar sin pensar, de los argumentos o de los discursos. Porque para hacer esta marcha hay que destacar a Luis Brandoni, por ejemplo, actor, uno de los mejores actores argentinos, como político para mi gusto tremendo, pero de todas maneras él comenzó a arengar a que la gente saliera a la calle a pedir por la libertad, a pedir por sus derechos. Y Patricia Bullrich haciendo lo mismo y todavía diciendo, bueno, yo voy a ir a la marcha, sí, claro, por supuesto, pero voy a ir en mi auto, no me voy a ir, no voy a ir a la marcha en persona. Sí, en realidad tendría que haber ido a la marcha en persona, Patricia, porque para eso es lo que estabas convocando. Vos estabas pidiéndole a la gente que saliera de sus casas y llegara al obelisco, a diferentes plazas. Bueno, vos también tendrías que haber hecho lo mismo sin el auto, ¿no? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, decía mi abuela. Claro, tal cual. Es una gran verdad ese dicho. Bueno, Sí. primer recreo musical con un tema inédito. Hoy estamos de Del cumpleaños. más grande, claro, 75. 75 años. Para mí cumple. Para mí total. cumple. Porque para mí la gente que todavía está en el corazón no se va nunca. Así que le deseamos un feliz cumpleaños donde quiera que esté, en otra dimensión, no sé, donde cada uno cree en lo suyo. Así que un feliz cumpleaños al gitano. Tal cual, al gran Y lo escuchamos, se encontró un tema